¿Cómo están, jóvenes? Bueno, ¿cómo están estos jóvenes? En primer lugar, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por todas sus grandes bendiciones que este tiempo nos ha permitido en la parte espiritual y en la parte material también. En este día memorable, tenemos la gran visita del misionero internacional Miguel Bermúdez Marín, quien está acompañado pues de su querida esposa, nuestra hermana Ruth Flores, personajes de gran bendición. También aquí tenemos pastores de acá del Perú. Pues les damos la bienvenida a todos ustedes y en esta mañana quiero dejar inmediatamente a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, ya que nos está visitando por segunda vez y esperamos una tercera vez todavía, cuando ya esté listo este templo. Amén. Que así sea en el nombre eterno de Jesucristo. Bien, voy a dejar entonces con ustedes a nuestro hermano y amigo, el reverendo misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Amén. Fuerte aplauso a nuestro hermano Miguel. Amén. Bueno, gracias a Dios. Primeramente, agradecerle a Dios que le haya provisto este terreno tan hermoso aquí a los hermanos de Mazamari. Creo que va a ser uno de los templos más grandes del Perú. Ese templo de Mazamari va a ser inmenso. Van a tener que hacer una obra evangelística mayor para que se les llene. Porque como dice Pablo, ¿cómo pueden creer en alguien que no han oído? Tienen que oír lo que Dios está haciendo hoy, en este tiempo, y dar a conocer sin temor, sin miedo, lo que ha hecho Dios hoy a través de su programa, que para este tiempo en que nos ha tocado vivir, ya Pablo vivió su tiempo y testificó de la obra de su tiempo, y Dios llamó a los escogidos en ese tiempo. Y así fue con Ireneo, y así fue con cada uno de ellos, con Lutero, con Wesley, con Branham. Pero cuando terminan las edades de la iglesia, dice la Biblia, después de eso se abre una puerta en el cielo, que es al Señor, la puerta es Cristo, y está hablándonos de la segunda venida de Cristo. Se oye esa voz como de trompeta que dice: sube acá. Una puerta abierta es una oportunidad. La puerta anterior, que ustedes ven en el capítulo 3, aparece cerrada. Cuando se cierra una puerta, que es la dispensación de las iglesias, ya la oportunidad allí termina. Pero si Dios abre una puerta, que es la segunda venida de Cristo, recuerden las palabras del doctor Soto: la única oportunidad que hay, la única esperanza para los escogidos es la segunda venida de Cristo. La única esperanza para los escogidos y para el pueblo de Israel, para la iglesia, la única esperanza de bendición, de salvación, es la segunda venida de Cristo. Porque ahí en esa segunda venida es una puerta abierta de misericordia y hay un trono allí. Ese trono es un trono, es el trono que nos está hablando ya del reino. Pero Dios le da la oportunidad que a todo aquel que oye la voz del ángel que dice: sube acá, esa es la voz de Cristo en el tiempo final a través de su ángel, porque ya las demás edades terminan y las voces ya fueron terminadas, pero esta voz sigue, porque Él ordenó que ese mensaje se siga colocando y ese mensaje se sigue sonando y ustedes síganlo sonando para que aparezcan los escogidos que faltan.
porque esa voz está llamando a subir para recibir las bendiciones que hay en la edad de la piedra angular. Cuando ese último escogido entre, ya sabemos lo que nos dijo el hermano William. Cuando ese último escogido entre y sea completada la iglesia de Cristo, y la única manera de que ese último escogido entre será a través de oír la voz del ángel. Amén. Es la única manera, que oiga la voz del ángel, porque es el único lugar donde te están llamando, porque es el lugar donde está la misericordia, donde está la bendición, donde está la gracia de Dios. Una vez que ya entre ese último escogido, entonces sucede lo que dijo el hermano William. El Señor regresa con todos los que están en el paraíso, y cuando los veamos a ellos resucitados, nosotros seremos transformados. Amén. Eso es una palabra hablada ya. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. El profeta lo habló y ustedes lo pueden tener en los libros, la pueden leer y la pueden confiar, pueden cimentarse, pueden fundamentarse sobre esa palabra, porque esa palabra ya salió al éter. Como dice el hermano William, cuando un mensajero viene y habla ya su mensaje, ya se puede ir, porque es que ya esa palabra no puede volver vacía, ni puede volver atrás, sino que hará aquello para lo que Dios lo habló. De tal manera que eso ya está hablado. Cuando ese último escogido entre, Él vendrá con todos. Y esperamos que aquí, acá en Mazamari, se levante un buen grupo de gente. Amén. Y también en Satipo, amén, se levante un buen grupo de gente. Amén. En el Rapto. Amén. Que no, digamos, que no va a ser un trabajo inútil, sino un trabajo de gran bendición. Esperamos que este lugar Dios lo bendiga. Amén. Y que Dios les provea, amén, todo lo necesario, amén, para que pronto este templo esté concluido, amén, esté totalmente terminado con, amén, su techo, su piso, amén, y todas las facilidades. Amén. Esto va a quedar muy hermoso. Amén. Entonces, amén, tienen que hacer un trabajo evangelístico parejo. Cuando ya vayamos a inaugurar este lugar, tienen que todos hacer un trabajo evangelístico en toda la zona, que todo Mazamari venga. Amén. Y oiga lo que ha hecho Dios en este tiempo, enviando a su ángel mensajero, dejándonos un mensaje, y que ese mensaje es la palabra viva y eficaz de Dios. Esa palabra es espíritu, y que esa palabra puede hacer lo que dice. Así que esperamos que le demos a conocer a todo el pueblo de Mazamari, amén, lo que Dios ha hecho. Amén. Yo aquí vamos a fundamentar este saludo con unas palabras del ángel que vamos a dejarlas aquí como fundamento para nosotros. Óiganla con mucha atención. Eso es como si estuvieran oyendo al ángel del Señor. Amén. Toda persona que se coloca en contra del programa divino, se coloca en contra de lo que Dios tiene para ese tiempo. Se coloca en contra de las promesas divinas para ese tiempo. Y la forma en que Dios está llevando a cabo el cumplimiento de esas promesas. Cualquier persona que se coloca en contra de lo que Dios está haciendo, está, digamos, en contra del programa que está desarrollando el ángel del Señor, está en contra de Dios. Por eso, toda persona que se coloca en contra de ese programa divino y trata de que el pueblo, en vez de caminar hacia adelante, hacia esas promesas divinas y su cumplimiento,
Porque cuando Dios hace una promesa, Él está comprometido en cumplir eso. Y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Entonces hay la oposición de parte del enemigo, pero de todas maneras Dios lo va a cumplir. Toda persona que se coloca en contra del cumplimiento de esa promesa, que se coloca en contra de la voluntad divina de que el pueblo reciba esa promesa y tratan de que el pueblo camine hacia atrás, o sea, que camine hacia una edad que ya terminó, que caminen hacia un mensajero que ya terminó o a una cosa que ya pasó. Entonces, toda persona que trata que el pueblo camine hacia atrás, hacia una edad o hacia una dispensación que ya pasó, porque la dispensación de la iglesia ya pasó, las edades de la iglesia ya pasó, ya esa dispensación termina. Cuando ustedes ven que en el año 74 comienza el ángel del Señor a mostrar lo que es la segunda venida a través de su mensajero, ahí ustedes pueden estar viendo que está entrando la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Ahí es donde se está abriendo esa puerta. Eso indica que la edad anterior ya quedó atrás. Y dice, y esas personas que tratan de que el pueblo camine hacia atrás, que camine hacia una edad o hacia una dispensación que ya pasó para atrás, y que reciban el mensaje de esa edad o esa dispensación que ya pasó, y de ese mensajero de una edad y dispensación que ya pasó, se colocan en la misma posición en que se colocó Janes y Jambre, y en la misma posición en que se colocó Datán y Coré. Esas personas, Janes y Jambre, ¿qué era lo que estaban haciendo? Tratando de que, de que lo que estaba haciendo Moisés lo podía hacer cualquiera, y entonces lo que estaban era impidiendo que el faraón dejara ir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué hicieron Datán y Coré? Hicieron una rebelión contra Moisés para regresarse a Egipto, o sea, regresar hacia una edad que ya terminó, con un mensajero que ya terminó, regresar a una cosa pasada. Eso era lo que estaban tratando de hacer Datán y Coré. Cualquier persona que haga eso está tratando de hacer lo mismo. Y por consecuencia, por consiguiente, son conocidos en la Biblia como falsos profetas o falsos ungidos en cada tiempo en que actúan en esa forma. ¿Ven? ¿Cómo los cataloga Dios? Falsos profetas, tratando de que tú regreses a una edad que ya terminó y a un mensajero que ya terminó. Son colocados, dice, como falsos profetas o como falsos ungidos. Por esa causa el pueblo necesita conocer las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras siempre están llevando al pueblo hacia adelante. Amén. Sigue adelante, camina hacia adelante. Amén. Con Dios. Dios no es de los que camina para atrás como los cangrejos. Dios va hacia adelante en el programa que Él empezó. Y si tiene obstáculos, hay que volar esos obstáculos y hay que luchar con esos obstáculos, pero hay que llegar a donde Él determinó que habíamos que llegar. Amén. A esa nueva Jerusalén. Amén. Jesús, 2000 años atrás, apareció en un tiempo en que las grandes promesas mesiánicas se tenían que cumplir para el pueblo. Llegó en el tiempo en que todo estaba organizado. La religión hebrea estaba organizada, el judaísmo, los fariseos, los saduceos, todos estaban organizados.
y ellos esperaban que toda cosa que Dios cumpliera conforme a lo que Él había prometido a través de los profetas, ellos esperaban que fuera en la forma en que ellos la habían interpretado, no en la manera en que Dios le iba a hacer, sino de la manera que ellos querían que Dios lo hiciera, una interpretación humana. Y ellos no lo recibirían en la forma de Dios. Por eso, en el tiempo para el cumplimiento de esas grandes promesas mesiánicas, apareció el precursor de la primera venida del Señor, siendo el séptimo mensajero de la iglesia hebrea de la primera dispensación. Cuando apareció Juan el Bautista, el enviado de Dios para prepararle el camino al Mesías, apareció cumpliendo las promesas que correspondían al precursor. Eso son las promesas de Juan el Bautista. Pero algunas personas, algunos pensaban que Juan era el Mesías. ¿Ven? Que es lo que han pensado algunos. Que el mismo precursor es el mismo precursado. Es la segunda venida de Cristo. Pensaban también que Juan era el Mesías. Y le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y él decía, no. ¿Eres tú Elías? Y él decía, no. Y le decían a él, le preguntaban, ¿y por qué estás? Aquí vamos, en la otra página. ¿Y por qué estás bautizando si no eres el Cristo, ni eres Elías? ¿Por qué estás bautizando? Él estaba bautizando porque el que lo envió le había dicho que bautizara al pueblo. Y él le dijo, yo bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero después de mí viene uno, el próximo profeta que venga, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, Juan el Bautista solamente estaba preparándole el camino al Señor. Pero dice Jesús acerca de Juan, le dijo a la gente, vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonios tiene, porque a la gente no hay como entenderla, y menos a los líderes religiosos. Dice, pero vino, aunque no vino conforme a las religiones de aquel tiempo, no vino conforme a las interpretaciones privadas de las religiones y líderes religiosos, comenzando desde el sumo pontífice. Le daban a la escritura, pero con todo y eso vino el precursor de la primera venida de Cristo, no conforme a las interpretaciones privadas de las religiones. Por eso, cuando le preguntan, ¿y tú entonces, si no eres el Cristo, no eres Elías, quién eres tú entonces? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejate el camino al Señor. Él vino para aparejar el camino del Señor, para tenerle un pueblo bien preparado al Señor, conforme a la promesa. Y encontramos que pensaban las religiones de aquel tiempo que él era un loco, que era un endemoniado. Pero dice la Escritura que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Estamos poniendo esta Escritura como un fundamento en esta congregación para que ustedes sepan que el enviado de Dios, el ángel que promete Jesucristo, si Jesucristo promete un ángel con un testimonio y lo envía a la tierra y él mismo se compromete en su nombre, yo Jesús
lo envío. Ese ángel no puede venir en vano, ni tampoco puede acontecerle algo a ese ángel que ya no estaba que no estuviera en el programa y en el pensamiento y bajo el control de Dios. Así que ese ángel viene con ese mensaje. Y si ese ángel viene con ese mensaje y nos dice, ya el mensaje está dado, ya el mensaje que yo le di está completo. Ustedes lo que tienen que hacer es repasarlo. Pero ya lo que hay que decir en cuanto a ese mensaje, en cuanto a transformación, en cuanto a rapto, en cuanto a la segunda venida de Cristo, ya se los dije, que no es en los mensajeros de las edades, sino en el mensajero de la edad de la piedra angular. Amén. Ya les dije que estoy poniendo como fundamento esto que dice el ángel. ¿Qué dice el ángel? Que no hay más que un solo mensajero. Y ahí lo llama él el enviado de Dios y la obra que tiene que hacer. No puede hacerlo por otro porque ya Dios habló que ese es el enviado. De todas maneras, aquí van a encontrar ustedes un cúmulo de mensajes que le dicen lo mismo, que no hay más que un solo mensajero. Y con ese mensajero Dios hará todo. Y eso queda como un fundamento aquí en este templo, acá en Masamari, amén, 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 de que el único fundamento que tiene Dios en este tiempo es el enviado de Dios, amén, y su obra. Amén. El que Dios envió para hacer la obra es amén, único. Amén. Hizo la obra que dice la Biblia. ¿Cuál era la obra? Llamar y juntar a los escogidos. Y tiene que hacer la obra que dice la Biblia, llevar el mensaje a la otra dimensión. ¿Y cuál es la obra que dice la Biblia? Regresar con ellos para la resurrección. Amén. Que aquí en Masamar y este templo se fundamente en eso, amén, en la palabra del ángel mensajero. Amén. Bueno, aquí tienen estos libros que el hermano Jesús puede regalárselo a los que ustedes, a los pastores. Ahí los tienen 5, ¿no? De juego de cada uno. Allá tienen más de 1000, por lo menos, si usted no lo consigue aquí, búsquelo. Vamos a orar al Señor y así vamos a dejar esta edificación en las manos de Dios, creyendo al Dios Todopoderoso, el mismo Dios que levantó el templo de Salomón con toda su gloria, que fue el templo más glorioso de su época, ponga su mano para que se levante este templo. Y así como proveyó para levantar aquel templo con todo lo que se hizo, que provea también para este templo aquí en Masamari, de tal manera que nada falte. Y que el Señor de la gloria guarde a todos en la construcción, que no haya ningún tipo de accidente que lamentar en la construcción de este templo, sino que todo se desarrolle bajo la guianza divina y bajo la protección de Dios. Que Él provea abundante y sobreabundantemente. Le dé una prosperidad muy grande. De este momento en adelante comience una prosperidad muy grande para la obra de Dios aquí en Masamar y en Satipo y en todos estos lugares donde hemos estado. Que sea la presencia de Dios mostrando que la visita de Melquisedec ha estado en medio de nosotros. La bendición del Todopoderoso esté aquí, que abra el Señor las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Que así sea, Señor, en el eterno nombre
de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre nuevo que tiene el Señor Jesucristo, que fue revelado por su ángel William Soto Santiago. Amén y amén. Que así quede y que así sea hecho. En el nombre del Señor. Bueno, dejamos al hermano Jesús seguir adelante. Bien. ¿Tenemos actividad a qué hora? Ya mismo. Bien, damos gracias a Dios por esta grande bendición que nos ha tocado y